Hi everybody, today is our second English class and it is about the simple present, present and past perfect. Hola a todos, hoy es nuestra segunda clase de inglés y es sobre presente simple, presente y pasado perfecto. Iniciamos con el primer tiempo verbal que es presente simple. El presente simple se forma de la siguiente manera: sujeto, verbo en presente y complemento. Acá tenemos un ejemplo que dice I eat a hot dog. Lo primero que debemos saber es que para transformar esta oración a pregunta en presente simple existen dos auxiliares. Estos auxiliares son do y das. También debemos conocer que cada uno de estos auxiliares trabaja con un específico pronombre personal. En este caso, primero tenemos el do, que trabaja con los siguientes pronombres: I, you, we y they. Luego tenemos el auxiliar das, que trabaja con las terceras personas, y las terceras personas son he, she, it. Esto quiere decir que cuando en una oración en presente simple tengamos tercera persona, al verbo debe agregársele S, ES o IES. En esta lámina les voy a explicar cuándo colocarle al verbo S, ES o IES. Número 1, cuando sea presente simple. Número 2, cuando el sujeto de la oración sea tercera persona. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, it. Se coloca ES al verbo cuando el verbo termina en las siguientes letras. Pendiente con estas letras. Las letras son O, Z, CH, SH, S, X. Ejemplo, el verbo watch. Como este verbo termina en SH y suponemos que es tercera persona la oración, entonces le colocamos ES a ese verbo. Se le coloca IES al verbo cuando el verbo termina en la letra Y, pero debe estar precedida de una consonante. La palabra precedida significa que es la letra que está antes de esa Y. Un ejemplo de esto es el verbo study. Como pueden fijarse, termina en Y y la letra anterior es una D, que es una consonante. Entonces, cuando sea tercera persona y presente simple, cambiamos esa Y por I latina y le agregamos ES. El siguiente caso dice, se le coloca S al verbo cuando no son ninguno de los casos anteriores. Es decir, que el verbo no termine ni en OZ, CH, SH, WS o X o en Y precedida de consonante. En estos casos, entonces solo se le agrega S. Ejemplo, cook. El verbo termina en K y simplemente, como eso es tercera persona y presente simple, le agrego solamente una S. Recuerden que este procedimiento solo ocurre cuando es presente simple y el sujeto es tercera persona. He, she, it. Continuamos con el siguiente tiempo verbal que es presente perfecto. El presente perfecto se forma de la siguiente manera: sujeto, los auxiliares has o have. Luego tenemos un verbo en participio pasado y un complemento. Lo primero que debo saber es cuál de los dos auxiliares debo colocar a la hora de tener una oración en presente perfecto. Lo podemos observar en la parte inferior derecha que tenemos acá con cuáles pronombres personales trabaja cada uno de esos auxiliares. Tenemos he, she, it, que son las terceras personas, trabajan con el auxiliar has. Y luego tenemos I, you, we y they, que trabajan con el auxiliar have. En el cuadro inferior de la parte izquierda también pueden verificar
lo que les acabo de decir, cómo se forma una oración: sujeto, el auxiliar, el verbo principal en participio pasado y luego un complemento. Acá podemos ver entonces que una oración, tenemos el ejemplo que dice sentence y dice I have bought a house. Ahí tenemos una oración. Sujeto que es I, el auxiliar que es have porque have trabaja con I. Luego tenemos el verbo comprar en participio pasado que es bought y el complemento es a have. Luego tenemos cómo transformar esa oración a pregunta. Tenemos question, que es pregunta. Lo que debemos hacer es que el auxiliar lo vamos a colocar ahora de primero y aplicamos los cambios que ya conocemos. Y es que I cambia por you. En este caso el verbo siempre va a quedar igual. Y el complemento que es a house. Ya que tenemos esta pregunta, ahora podemos ir a responderla de manera afirmativa y negativa. Entonces, de manera afirmativa quedaría yes. El you cambia por I, luego ponemos el auxiliar que es have y me va quedando yes, I have bought a house. Como pueden verificar, el verbo no cambia, siempre va a quedar en participio pasado. La respuesta negativa sería no, I haven't. Puedo colocar haven't o puedo colocar have not. Cualquiera de las dos opciones es válida. Continúo con el verbo en participio pasado que es bought a house. Finalmente tenemos el tiempo pasado perfecto que se forma de la siguiente manera. Sujeto, el auxiliar en este caso va a ser had, una sola opción. Luego tenemos el verbo en participio pasado y el complemento. Como pueden ustedes mismos verificar, la diferencia entre el presente y el pasado perfecto es los auxiliares. En el caso de presente tenía dos auxiliares que son has y have, y en el caso de pasado perfecto solamente tiene un auxiliar que es had. Acá tenemos también los ejemplos de una oración, una pregunta y la respuesta afirmativa y negativa. Y en la oración tenemos you had sold a car. Esta oración, para transformarla en pregunta, colocamos el auxiliar que es had de primero, luego cambiamos el you por I y seguimos colocando el verbo en participio pasado y el complemento. Luego que tenemos esta pregunta, podemos colocar la respuesta afirmativa y quedaría de la siguiente manera: yes, el I cambia por you, el auxiliar que es had, sold a car. Yes, you had sold a car. Y la respuesta negativa sería no, you had not. Puedo colocar had not o puedo colocar hadn't sold a car. También pueden verificar en la parte inferior izquierda o el cuadro donde tenemos acá algunos ejemplos de la afirmación, la negación y la pregunta de cómo se forma el pasado perfecto. También tenemos en la parte inferior derecha los cambios que son súper importantes a la hora de colocar una oración, cambiar la pregunta y responder afirmativo y negativo. Y estos cambios no los podemos olvidar, que es el cambio del I por you y viceversa, y el my por your y viceversa. Hemos llegado a la lámina donde están algunos ejemplos. Acá tenemos mezclados los tres tiempos verbales. Lo primero que yo debo saber es cómo identificar cuál de estos tiempos verbales está en cada una de estas oraciones. Y hay una forma muy sencilla de hacerlo. Los tiempos perfectos tienen en sus oraciones has, have o had. Es una manera sencilla de verificarlo. En cambio, el tiempo presente simple no tiene ninguno de estos auxiliares, simplemente tiene un sujeto, un verbo y un complemento. Y el verbo siempre va a estar en presente. Entonces, comenzamos con el primer ejemplo que dice, My sister has sold your shoes. Como esta oración tiene el auxiliar has, entonces yo puedo verificar que es un tiempo perfecto y es presente. La cambio a pregunta y me quedaría has, cambio el my por your sister sold y cambio nuevamente en el complemento your por my. Entonces quedaría has your sister sold my shoes.
La respuesta afirmativa sería yes, sigo aplicando cambios. El cambio es your por my sister has sold, luego cambio my por your, queda your shoes. Y la negativa sería no, my sister has not sold your shoes. En el siguiente ejemplo tengo la oración your dad had explained the class. Como puedo verificar, tiene el auxiliar had. Esto quiere decir que esto es pasado perfecto. Cambio esta oración a pregunta y me queda el had de primero y aplico los cambios. Had, your cambia por my dad explained the class. La respuesta afirmativa sería yes, cambio nuevamente el my por your dad had explained the class. Y la negativa sería no, your had not explained the class. Luego tenemos el ejemplo que dice I go to the park. Tenemos sujeto, verbo y complemento. Entonces esto sería presente simple. Lo que debo verificar para cambiar la pregunta es cuál de los dos auxiliares utilizar, si do o das. Como tenemos un sujeto que es un pronombre personal, I es más fácil. Entonces, I trabaja con do o con das. En este caso, I trabaja con do. Lo primero que debo hacer para crear una pregunta es colocar el auxiliar. Coloco el auxiliar do, luego cambio I por you. El verbo siempre va a quedar igual, go to the park. La respuesta afirmativa sería yes, you cambia por I, yes, I go to the park. Y la negativa sería no, I don't go to the park. También puedo colocar do not. En el siguiente ejemplo tenemos my sister watches my pants. También puedo verificar que esta es una oración en presente simple, porque el verbo tiene agregado es, y si el verbo tiene agregado es, quiere decir que el auxiliar que yo voy a utilizar es das, porque el sujeto de esa persona debe ser tercera persona, he, she o it. En este caso es my sister, que es mujer, es singular, y su pronombre personal es she, y she trabaja con das. Entonces, para iniciar la pregunta sería does, cambio my por your sister, watch. Le debo quitar la es al verbo porque ya está contenida en el auxiliar. Cambio my por your, me quedaría la pregunta, does your sister watch your pants? La respuesta afirmativa sería yes, el your cambia por my sister. En este caso, debo verificar entonces el verbo nuevamente. Cuando la respuesta es afirmativa en presente simple y con tercera persona, entonces al verbo recuerden siempre que deben colocarle S, ES o IES. Como el verbo termina en SH, le agrego ES. La respuesta sería yes, my sister watches my pants. Y la negativa sería no, my sister doesn't watch my pants. Como pueden verificar en la negativa, el verbo no se le coloca ni la S, ni la ES, ni la IES, porque tengo presente el auxiliar das. Que tengan muy buen día.